Bueno, vamos a ver ahora la sección de ejercicios de la sesión número 5. Muy bien. Dada una sucesión numérica, hallar el siguiente término. Y nos dan esta sucesión: 6, 12, 18, 24 y 30. ¿Es un conjunto de números conocidos este? Sí, podemos observar que se trata de la tabla del 6. Entonces, lo primero que debemos hacer cuando nos dan una sucesión es tratar de identificar si es un grupo conocido antes de que nos pongamos a hacer operaciones. Siguiente ejercicio. Podemos ver, el número que sigue es 36. Segundo ejercicio, 8, 10, 13, 17 y 22. ¿Es un conjunto de números conocidos este? No, creo que no. Entonces lo que debemos hacer es analizar la sucesión mediante la siguiente pregunta. ¿Qué necesito hacer para obtener el siguiente número? Es decir, me sitúo en el segundo término y me pregunto qué debo hacer, qué operación y con qué número debo aplicar al número 8 para poder llegar al número 10. Generalmente yo recomiendo empezar por las sumas, mediante sumas. Obviamente, si esta sucesión fuera descendente, es decir, que los números van disminuyendo, en vez de aplicar sumas, aplicaríamos restas. También podemos aplicar multiplicaciones o divisiones, según sea el caso. Entonces, para llegar a 10 desde el 8, yo puedo sumar 2. Para obtener el 13 desde el 10, yo puedo sumar 3. Para obtener el 17 desde el 13, puedo sumar 4. Y para obtener el 22 desde el 17, puedo sumar 5. Podemos observar que aquí ya surgió un patrón en donde a cada elemento vamos sumando primero 2, luego 3, luego 4, luego 5. Entonces podemos concluir que el siguiente número de este patrón sería más 6, y entonces 22 más 6 es igual a 28. Siguiente ejercicio. 3, 6, 18, 72, 360. ¿Conjunto de números conocidos? No. Nos volvemos a realizar la pregunta anterior. ¿Qué necesito yo sumarle al 3 para llegar al 6? Más 3. Del 6 al 18, más 12. Del 18 al 72, más 54. Y del 72 al 360, más 288. Aquí yo no puedo apreciar claramente alguna sucesión, algún patrón. Entonces voy a intentar con las multiplicaciones. A ver, 3 por 2, 6. 6 por 3, 18. 18 por 4, 72. 72 por 5 igual a 360. Y aquí aparece ya un patrón en donde estamos multiplicando primero por 2, luego por 3, por 4, por 5, y entonces podemos concluir que el siguiente factor sería por 6. Entonces multiplico 360 por 6 y obtengo 2160. Siguiente ejercicio. Tenemos ahora la serie 4, 8, 10, 20, 22 y 24. No es un conjunto de números conocidos. Entonces, repito el mismo procedimiento. Es importante tratar de ser sistemático, es decir, seguir siempre los mismos pasos para que no andemos saltando de un método a otro y luego no encontremos alguna solución y nos perdamos. Perdón, entonces, con la suma, 4 más 4 es igual a 8, 8 más 2 es igual a 10, 10 más 10 es igual a 20, perdón, 20 más 2, 22, y 22 más 22, 44. Aquí se repite el 2, pero aquí el 10 y el 4, el 22, no veo yo aquí un patrón. Vamos a intentar con la multiplicación. 4 por 2, 8, 8 por 1, 25, 10, 10 por 2, 20, 20 por 1.1, 22, y 22 por 2, 44.
Si yo observo únicamente la multiplicación, tampoco aparece algún patrón. Aquí tengo 3 doces. Pero si nos fijamos en las dos líneas de operaciones que hicimos, ya se aprecia una regla, un patrón. No sé si lo vean. Miren. Aquí está. Entre el término 1 y 2 multiplico por 2. Entre el 2 y el 3 más 2. Y luego multiplico por 2. Y luego sumo 2. Y luego multiplico 2. Entonces, siguiendo esta secuencia, vemos multiplicación, suma, multiplicación, suma, multiplicación. Entonces aquí debería venir una suma y vemos que siempre utilizan el número 2. Entonces el número que nos falta aquí es más 2. Y con eso ya la tenemos resuelta. 44 más 2 es igual a 46. Siguiente ejemplo. 1, 3, 4, 7, 11, 18. Para hacerlo ya más rápido, estoy poniendo aquí de una sola vez todos los sumandos que nos permiten saltar de un número al siguiente. Puedo observar que no hay una secuencia, no hay un patrón. Con la multiplicación 3, 1, 3 tampoco. No se aprecia que una combinación de la suma y de la multiplicación funcione. Entonces, lo que podemos hacer ahora es, cuando no apreciemos ningún patrón, podemos intentar tomando como AN al tercer término. Recordarán lo que vimos en el video anterior, el concepto de A subíndice N. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Hay algunas series que en el que el último número no se obtiene considerando únicamente el número anterior. Hay series en las que debemos considerar los dos números anteriores. Incluso hay series que podrían considerar 3 o 4 números anteriores. No hay una norma, no hay una regla que nos diga que nada más debemos tomar uno o dos términos anteriores. Entonces vamos a ver, vamos a considerar los dos números anteriores. ¿Cómo le hago para llegar al 4 partiendo del 1 y el 3? Lo podemos hacer mediante la suma. 1 más 3 es igual a 4. Incluso en este ejemplo, en vez de poner las sumas aquí, vamos a tratar de hacerlo visual, acá arriba. Siguiente término. Para llegar al 7 con el 3 y el 4 mediante la suma, sí nos da. 3 más 4 es igual a 7. Si nos recorremos al siguiente, 4 más 7 es igual a 11. 7 más 11 es igual a 18. Entonces ya encontramos un patrón, el que sumando los dos números anteriores obtenemos el número que estamos buscando. Por lo tanto, la solución será 11 más 18 es igual a 29. Aquí ponemos otra sucesión para que hagamos otro ejemplo, igual considerando los dos números anteriores. Con la suma vamos a ver, 2 más 1 igual a 3, no da, porque aquí tengo 2. Entonces la suma no es. Vamos a ver la multiplicación. 1 por 2 es igual a 2. Muy bien. 2 por 2 es igual a 4. Y podemos ver que 2 por 4 es igual a 8. Y 4 por 8 es igual a 32. Entonces ya encontramos nosotros el patrón que estábamos buscando. Y entonces la solución es 8 por 32 igual a 256. Siguiente ejemplo. 4, 9, 18, 35, 64 y 109. Igual, mediante la suma no se aprecia ningún patrón. Mediante la multiplicación tampoco se aprecia ningún patrón. Una combinación de ambos tampoco. Entonces, cuando no apreciemos ningún patrón, otra opción, además de la que acabamos de ver, es buscar un patrón en las sumas o multiplicaciones que nosotros acabamos de hacer, como si estas fueran unas sucesiones. Es decir, voy a considerar que esta es una sucesión
y voy a tratar de encontrar algún patrón aquí. Si no me funciona, lo haré acá, a ver si encuentro algún patrón que me permita establecer cuál es la secuencia que siguen los números. Entonces, entre 5 y 9, mediante la suma, como lo habíamos visto, vamos a intentarlo así primero. 5 más 4, 9. 9 y 8, 17. 17 y 12, 29. 29 y 16, 45. Y ya apareció un patrón, miren. Aquí tenemos una secuencia. Tenemos más 4, más 8, más 12, más 16. Esta podemos identificarla fácilmente como la tabla del 4 o una sucesión en la que se le va aumentando 4 unidades a cada término. Entonces aquí deberíamos tener más 20. Perfecto. Entonces, ya que obtuvimos este número, nos vamos a regresar, nos vamos a ir para arriba. ¿Cómo le hacemos? Miren, la lógica de estas dos sucesiones están ligadas así. 5 más 4 es igual a 9, 9, 8, 17. 17 más 12 es 29. 29 más 16 es 45. Y por lo tanto, el número que nos falta aquí es la suma de estos dos. 45 más 20 es igual a 65. Y entonces ya tengo el sumando que necesito para obtener la respuesta. Sería 109 más 65 nos da 174. Básicamente creo yo que estos serían los principales tipos de casos que podrían enfrentar en el examen. Entonces vamos a ver un resumen de los casos que acabamos de ver y qué es lo que yo sugiero que podemos hacer, qué método debemos seguir para poder resolver las sucesiones. Entonces, tenemos una serie y nos piden hallar el siguiente término. Lo primero que debemos hacer es recordar que estamos buscando una serie de números y operaciones matemáticas que se repitan de forma regular, de tal manera que se forme un patrón. Muy bien. La primera pregunta que debemos hacernos es si este es una serie conocida, si es un conjunto de números como la tabla del 5, la del 8, los números primos, etc. Esto es para no andar metiéndonos a hacer operaciones innecesariamente. Si no la podemos resolver la sucesión de esa forma, pues entonces, vamos a aplicar sumas o restas entre cada uno de los términos para ver si aparece un patrón. Esto es lo que nos ayudaría a resolver la sucesión. Si esto no nos funciona, aplicamos multiplicaciones o divisiones. Igual, buscamos un patrón. Podemos hacer una combinación de los dos. A ver si entre las sumas y las multiplicaciones nos llegara a aparecer algún patrón. Cuando esto no nos da resultado, podemos considerar dentro de las mismas operaciones que hicimos nosotros de suma y de multiplicación, si estas mismas fueran una sucesión, qué número necesitaríamos tener en medio y tratar, como siempre, de buscar un patrón. Miren, entre los números que nosotros pusimos, buscamos una serie. Si esto no nos funcionara, lo que podemos hacer es de que, en vez de que consideremos que el número anterior es el que da origen al siguiente, pudieran ser los dos números anteriores. Esto es, que los dos números anteriores nos dieran el presente. Y en este sentido de utilizar dos términos anteriores, repetimos todo esto. Intentamos primero con la suma y luego con la multiplicación, después un conjunto, una combinación de ambas, y si no, buscar también dentro de las mismas operaciones, tratarlas como si fueran una sucesión e intentar buscar ahí el patrón. Bueno, pues esto fue lo que vimos en la sesión del día de ayer. Si tienen alguna duda, la próxima vez que nos veamos, con mucho gusto lo podemos platicar. Gracias.